¡Epa! Bienvenido al canal de Mr. Potrex. Hoy vamos a crear nuestro server pack. Este tutorial será más largo que el anterior. Si no sabes cómo crear un servidor, no dudes en entrar en la lista que he dejado en la descripción. Dicho todo esto, ¡comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es descargarnos el DevTools. Después vamos a crear una carpeta en el escritorio, la llamáis como queráis, yo la voy a llamar mods.dz, y entramos. Una vez dentro, creamos dos carpetas más. Una que se llame producción y otra que se llame edición. Ahora abrimos DevTools y vamos a DSUtils. Donde pone private key, le damos a la N, ponemos el nombre que queramos dar como autoridad, en mi caso Mr. Potrex. El Destination Path, lo dejo a vuestra elección, yo lo voy a dejar en esa ruta. Le damos a Open Info File After Creation y Create Key. Nos saltará un warning, le damos a aceptar y nos abrirá un documento de texto. Ahí vamos a copiar la ruta donde está el archivo by key. Vamos a una carpeta y lo ponemos en el buscador, le damos a Enter y nos llevará directamente a la carpeta donde está. De aquí solo vamos a copiar la by key y la ponemos en la carpeta que hemos creado. Copiar, no mover. Ahora vamos a ir a GitHub y vamos a buscar PBOman 3. Le damos al de Winseros, una vez dentro, vamos a ir a Releases y le damos a la última versión. Ahora descargamos la que pone installer y lo instalamos. Con esto lo que vamos a hacer es extraer la información de los archivos PBO para modificarlos. Ahora vamos a la workshop y buscamos mods que te permitan ser empacados en un server pack. Esto se mira en la descripción del mod, deberá poner que permite el creador que se pueda empacar en un server pack o puedas modificar el archivo. Tengo dos seleccionados para este tutorial, os lo dejaré en la descripción. Una vez suscrito y descargado, vamos a la carpeta donde están los mods. Cuando encontremos los mods, copiamos las carpetas y las pegamos en la carpeta de edición. Ahora vamos a la carpeta AutoRun y vamos a Addons. Este archivo PBO es el que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es copiar el archivo PBO solamente, y vamos a la carpeta de producción. Aquí vamos a crear el server pack, yo lo voy a llamar server pack tutorial. Dentro de esta carpeta vamos a crear dos carpetas más, una que se llame Addons y otra que se llame Case. Ahora vamos a copiar el PBO del AutoRun y el Campes, y lo pegamos dentro de la carpeta Addons. Ahora volvemos a DevTools, DSUtils, y arrastramos los PBO de la carpeta Addons. Le damos ahora a Process Files y le damos así. Si te falla, verifica bien los pasos, y verifica el check signatures, no debería, pero nunca se sabe. Si lo quieres hacer con las keys de los dueños, es solo mover los PBO a la carpeta Addons y las keys a la carpeta Case, y ya estaría. Ahora vamos a copiar nuestra key, y la ponemos en la carpeta Case de nuestro server pack. Ahora volvemos a DevTools, y le damos a la opción Publisher. Una vez dentro, nos saldrá New Workshop Item, esto lo rellenamos. En Visibility ponedlo en Public, si no, no lo podrá descargar nadie. Ponemos la carpeta donde está nuestro server pack, le damos a I agree with Steamworks License, y a Publish. Se nos abrirá una ventana, y cuando termine, pondrá un cuadro verde abajo. Le damos a Open Item Web Page y nos suscribimos. Ahora iniciamos el launch del juego y esperamos a que se descargue. Después instalamos el mod, iniciamos el servidor, y conectamos al server. Si lo hicimos todo bien, debería funcionar los mods que hemos instalado en nuestro server pack. Te recuerdo que existe una lista donde están todos los tutoriales anteriores. Dicho todo esto, en el próximo tutorial entraremos ya en zona pantanosa para los que no sepan un mínimo de programación. Aprenderemos a modificar el LUT y unos parámetros del servidor. Gracias por ver el vídeo, suscríbete que ya mismo somos 500 potros en el canal y dale like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao 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 chao.